Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de Audición y Lenguaje. Volumen 1. Tema 11. Las necesidades educativas especiales de los alumnos con deficiencia auditiva. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. 1. Introducción. El sistema educativo español está regulado por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOMLOE. Su modelo psicopedagógico se basa en proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, y en todos los niveles, con un máximo desarrollo posible de todas sus capacidades. Es decir, mejorar el nivel educativo de todo el alumnado conciliando la calidad de la educación con la equidad de su reparto. Esta equidad que persigue el sistema educativo, ante las personas, grupos, entornos sociales y ámbitos territoriales que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeducativa y cultural, a fin de eliminar las barreras que limitan su acceso, presencia, participación y aprendizaje, requiere asegurar los ajustes razonables en función de las necesidades individuales y prestar el apoyo necesario para fomentar su máximo desarrollo educativo y social, de manera que todos puedan acceder a una educación inclusiva, en igualdad de condiciones con los demás. Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, permanencia y búsqueda del mayor éxito escolar de todo el alumnado. Para ello, es preciso contar con un sistema de prevención, detección e identificación de las necesidades educativas que el alumnado pudiese presentar a lo largo de su escolarización, para poder adoptar la respuesta educativa que cada caso requiera. El alumnado que presenta necesidades educativas especiales es aquel que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. Por tanto, resulta imprescindible considerar un procedimiento de identificación y valoración de estas necesidades, al que llamamos procedimiento de evaluación psicopedagógica. Una vez concluida la misma, se asegurarán los recursos necesarios para que estos alumnos AS, que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. La diversidad de alumnado en nuestras escuelas es una realidad, en la que se incluyen los alumnos que presentan dificultades en la audición. Estos presentan unas determinadas necesidades educativas características, siendo las más relevantes para los maestros de audición y lenguaje, las relativas al ámbito de la comunicación y el lenguaje. La clasificación de las dificultades en la audición y otros factores a considerar orientarán la respuesta educativa que cada uno de ellos precisará. Igualmente determinará el diseño de las estrategias y modelos de intervención. La vía auditiva es una de las principales vías de entrada de información. Una merma de la misma imposibilita el acceso a numerosa información. Este obstáculo determina en gran medida el desarrollo de la comunicación y el lenguaje, y en última instancia el acceso al currículo. Presentarán una serie de características comunes a todos, condicionadas por el grado de pérdida auditiva y el momento de aparición de la misma. El inicio del aprendizaje del lenguaje, antes o después de esta aparición, será fundamental en las sucesivas acciones educativas que emprendamos. 2. Necesidades educativas especiales de los alumnos con deficiencia auditiva. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, considera entre sus principios y fines
el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa y la aplicación de los principios del diseño universal de aprendizaje, es decir, la necesidad de proporcionar al alumnado múltiples medios de representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la información que se le presenta. En su artículo 4, establece que en la enseñanza básica se garantice una educación común para todo el alumnado, se adoptará la educación inclusiva como principio fundamental, con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado, tanto del que tiene especiales dificultades de aprendizaje como del que tiene mayor capacidad y motivación para aprender. Cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán las medidas organizativas, metodológicas y curriculares pertinentes, según lo dispuesto en la presente ley, conforme a los principios del diseño universal de aprendizaje, garantizando en todo caso los derechos de la infancia y facilitando el acceso a los apoyos que el alumnado requiera. Un alumno tiene necesidades educativas especiales si, por cualquier causa, tiene dificultades de aprendizaje, mayores que el resto de los alumnos, para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad, de forma que requiere, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso o adaptaciones significativas en varias áreas de ese currículo. 2,1. Pérdidas auditivas, definición y clasificación. La falta de información o de una definición adecuada de esta discapacidad ha hecho posible que durante mucho tiempo la sordera infantil se considerará en muchos ambientes, incluso educativos, no solo como una discapacidad física, sino también psíquica. Esta situación puede considerarse hoy superada gracias al enorme esfuerzo que se ha hecho para la adaptación de los sordos a la interrelación social. Esfuerzos de información, pedagógicos, científicos y esfuerzos también en los campos médico y educativo. El concepto de sordo ha sido sustituido por el de discapacitado auditivo. La discapacidad auditiva está ligada obligatoriamente a muchas disciplinas: audiología, medicina, logopedia, física acústica, etc. Todas estas materias proponen un modelo de intervención que ofrece una respuesta global a las necesidades que pueden presentar los alumnos con discapacidad auditiva. Por tanto, la intervención con este tipo de alumnos ha de ser multidisciplinar. A lo largo de la historia se han utilizado muchos términos para referirse a la discapacidad de carácter auditivo, desde el término mudo al de sordomudo, mudo porque carece de percepción auditiva, y posteriormente sordo. Hoy en día, la discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica y o fisiológica del sistema auditivo, y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral. Partiendo de que la audición es la vía principal a través de la cual se desarrolla el lenguaje y el habla, debemos tener presente que cualquier trastorno en la percepción auditiva del niño y la niña, a edades tempranas, va a afectar a su desarrollo lingüístico y comunicativo, a sus procesos cognitivos y, consecuentemente, a su posterior integración escolar, social y laboral. Fiapas, 1990. A la hora de hablar del alumnado con discapacidad auditiva, podemos clasificarlos en dos grandes grupos: alumnado con hipoacusia y alumnado con sordera. Los alumnos con discapacidad auditiva por hipoacusia son aquellos que, aun presentando una pérdida de audición, son capaces de adquirir por vía auditiva el lenguaje oral y utilizar el mismo de manera funcional en su proceso comunicativo, aunque necesitarán, en la mayoría de los casos, del uso de unas prótesis adecuadas. Los alumnos con discapacidad auditiva por sordera, cuando su pérdida auditiva es de tal grado que sus restos auditivos no son aprovechables, y se encuentra incapacitado para adquirir la lengua oral por vía auditiva, convirtiéndose la visión en su principal canal de comunicación. Aunque el término de sordera implica un determinado grado de pérdida auditiva, este se ha utilizado, y se utiliza tradicionalmente, para hacer referencia tanto a la pérdida leve como profunda, generalizando su uso en la designación de cualquier deficiencia auditiva. Las estimulaciones múltiples se dirigen a las diferentes vías perceptivas. Con toda su riqueza y variedad,
son indispensables para la puesta a punto del aprendizaje, considerando los estadios fundamentales de la evolución del niño A. Los estímulos del entorno crean entre los niños y las personas que se hallan a su alrededor un clima de afectividad e intercambios mutuos muy positivos en el campo de la sociabilidad, enriqueciendo la comunicación. Cada niño ha, dentro del ambiente personalizado que le es dado, establecer un estilo de comunicación con su entorno que le es propio y que le procura más o menos satisfacciones, a él mismo y a quienes están cerca de él. Se considera que el lenguaje no está en función de los comportamientos del niño A, sino del sistema de comunicación que se organiza progresivamente. Los cambios sonoros luego verbales desempeñan un papel cada vez más preponderante, pero no exclusivo. En el caso del niño A que evoluciona con normalidad, que ve y oye, estas dos percepciones, audición y visión, formarán el primer plano de las vías perceptivas, porque éstas transmiten informaciones de mayor interés para el emplazamiento de la aprehensión del mundo circundante, de igual forma que intervienen, aunque sea en grado inferior, los sentidos del tacto y el equilibrio. Cada tipo de discapacidad auditiva requerirá una intervención y estrategias metodológicas que quedarán determinadas por diferentes variables. No todas las sorderas tienen la misma influencia sobre el lenguaje y el habla, ni posteriormente sobre su aprendizaje. Debemos considerar dos factores esenciales. La fecha de aparición de la deficiencia auditiva. Su localización. Cuando el niño ha oído, aunque solo haya sido durante algunos meses, el comportamiento auditivo es diferente al del niño A que desde su nacimiento no oye. 2.1,2. Clasificación. Así pues, la clasificación de la discapacidad auditiva atenderá a las siguientes variables. Momento de aparición de la pérdida auditiva. Cantidad y la calidad de la pérdida. Localización de la lesión y su etiología. A. Clasificación audiológica. Tomamos como referencia la pérdida auditiva o umbral de nivel de audición, HTL, medida en decibelios, dB. La más utilizada es la clasificación según el Buró Internacional de Audiología. Audición normal. Umbral de audición, 0 a 20 decibelios. El sujeto no tiene dificultades en la percepción de la palabra. Hipoacusia leve o ligera. 20 a 40 decibelios. La voz débil o lejana no es percibida. En general, el niño o la niña es considerado como poco atento y su detección es importantísima antes y durante la edad escolar. Hipoacusia media o moderada. 40 a 70 decibelios. El umbral de audición se encuentra en el nivel conversacional medio. El retraso en el lenguaje y las alteraciones articulatorias son muy frecuentes. Hipoacusia severa. 70 a 90 decibelios. Es necesario elevar la intensidad de la voz para que ésta pueda ser percibida. El niño A presenta un lenguaje muy pobre o carece de él. Hipoacusia profunda o sordera. Más de 90 decibelios. Necesidad de rehabilitación médica especializada, logopédica e intervención educativa. Cofosis o anacusia. Pérdida total de la audición. Necesidad de intervención logopédica e intervención educativa. Fuente: Manual de Logopedia Escolar. Gallego 2006. Ed. Aljibe. B. Clasificación otológica. Esta clasificación se realiza en función del lugar de la lesión. Sus causas más frecuentes pueden ser clasificadas en función de su momento de presentación en prenatales, genéticas o adquiridas, perinatales, dificultades en el momento del parto y postnatales, meningitis o otitis media. Hipoacusia de conducción o transmisión. Es una sordera producida por una alteración en el oído externo o medio, por lo que está afectada la parte mecánica del oído, lo que impide que el sonido llegue a estimular adecuadamente las células del órgano de Corti. Corresponden a patologías del oído externo y medio. Las más frecuentes son otitis serosas, perforación, tímpano esclerótico, otoesclerosis, colesteotoma. Sordera neurosensorial o perceptiva.
Se produce cuando está dañada la cóclea, órgano de Corti. Sordera central. Es la pérdida de reconocimiento del estímulo auditivo por lesión en las vías auditivas centrales. Algunos autores la denominan agnosia auditiva. Sordera mixta. Es aquella en la que la patología está tanto en la vía de conducción del sonido, como en la de percepción. C. Clasificación según el momento de aparición. Determinar el momento de la aparición de la discapacidad auditiva será fundamental para establecer un pronóstico y una metodología adecuados para cada caso. Hipoacusia prelocutiva. La pérdida auditiva está presente al nacer el bebé o aparece con anterioridad a la adquisición del lenguaje, 23 años de vida, y por tanto, el niño o la niña es incapaz de aprender a hablar en el caso de sorderas graves o profundas. Hipoacusia postlocutiva. La pérdida auditiva aparece con posterioridad a la adquisición del lenguaje, produciendo de manera progresiva alteraciones fonéticas y prosódicas, así como alteraciones de la voz. D. Clasificación según su etiología. La discapacidad auditiva puede ser debida a causas hereditarias o a causas exógenas. Son, pues, de dos tipos: congénitas y adquiridas. Congénitas. Como su denominación indica, el niño nace con discapacidad auditiva. Discapacidad auditiva de orden genético, hereditario. Es muy difícil demostrar la etiología. Es congénita, puesto que nace con ella. Puede ser constitucional, sordera simple, o puede ir unida a malformaciones, enfermedades metabólicas, deficiencias mentales. Puede deberse a una deformación congénita del oído medio o del oído externo, o a una degeneración hereditaria del nervio auditivo. Discapacidad auditiva de origen prenatal. El oído se está formando hasta el 6º mes. Durante este tiempo es sensible a todo tipo de agresiones. Afectan al desarrollo del embrión. Las embriopatías están relacionadas con enfermedades infecciosas de la madre, rubéola, sarampión, paperas y gripe, o con hemorragia durante el embarazo, toxoplasmosis, etc. Discapacidad auditiva de orden genético, hereditario. Es muy difícil demostrar la etiología. Es congénita, puesto que nace con ella. Puede ser constitucional, sordera simple, o puede ir unida a malformaciones, enfermedades metabólicas, deficiencias mentales. Puede deberse a una deformación congénita del oído medio o del oído externo, o a una degeneración hereditaria del nervio auditivo. Discapacidad auditiva de origen neonatal. Se producen en el momento del parto. Pueden ser debidas a prematuridad, anoxia, pérdida de oxígeno antes de nacer, o traumatismos obstétricos, aplicación de fórceps ventosas. Adquiridas. El niño las adquiere al nacer o más tarde, y pueden tener su origen en lesiones o afecciones infantiles. Causas infecciosas: meningomitis, lesión otítica, meningitis. Causas tóxicas exógenas: antibióticos, corticoides. Causas traumáticas: rotura del lóbulo temporal por accidente. Alteraciones metabólicas: diabetes. 2,2. Otros factores a considerar. El maestro de audición y lenguaje ha de tener presente que la discapacidad auditiva no implica necesariamente una merma en el desarrollo cognitivo del alumnado que la presenta. En lo que con más probabilidad diferirá es en el pensamiento, en tanto que el alumnado no oyente no alcanza los mismos niveles de abstracción que el oyente. A pesar de todas las clasificaciones anteriores, hay que tener en cuenta los múltiples factores que van a matizar las necesidades educativas del alumnado que presente esta discapacidad y que motivarán una orientación diferente para casos audiométricamente parecidos. Grado de pérdida auditiva, localización, carácter del niño, factores de inteligencia, el ambiente. Otros de esos factores fundamentales son la familia del alumnado con discapacidad auditiva y la escuela. A la familia. Es fundamental conocer el tipo de comunicación que utiliza la familia con sus hijos, además de la capacidad comunicativa que existe, y cómo han asimilado y aceptado las dificultades. B. La escuela. Hay que tener en cuenta si el niño ha tenido una estimulación y educación temprana.
Esa atención educativa debe atender a los siguientes puntos. Estimulación sensorial. Actividades comunicativas y expresivas. Desarrollo simbólico. Participación de los padres. La utilización de los restos auditivos, para lo que resulta decisiva la intervención logopédica. La integración del discapacitado auditivo. 2,3. Necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad auditiva. Las necesidades educativas especiales más comunes del alumnado con discapacidad auditiva son: lenguaje. La audición es la vía fundamental por la que se desarrolla el habla y el lenguaje. Las alteraciones en la audición pueden causar a cualquier edad dificultades en el lenguaje y la comunicación, si bien existen determinados periodos del desarrollo en los que las consecuencias de una pérdida auditiva pueden ser más significativas en este sentido. Lenguaje y escritura. Para el alumnado que presenta discapacidad auditiva, el aprendizaje de la lectoescritura resulta más dificultoso. No obstante, la intervención educativa apropiada lo facilita hasta lograr niveles de desarrollo óptimos. La comprensión lectora también le supone dificultades significativas. Escritura. El lenguaje escrito en el sordo está enormemente afectado. Marchesi sostiene que las dificultades que tiene el alumnado sordo con la escritura están vinculadas a las dificultades del lenguaje oral y de la comprensión. Conducta. Muchos autores han señalado que el alumnado con discapacidad auditiva suele presentar problemas socioafectivos. Mike Lebast señala que estos alumnos dan muestras de inmadurez social y de inhibición de sentimientos de compasión hacia sus semejantes. Tracy señaló que estos alumnos se vuelven menos sociables a medida que aumenta su edad. Motricidad. Otra dificultad que, según Mike Lebast, pueden presentar es el desarrollo de la motricidad. Así, este autor señala que aunque se encuentren sus capacidades motóricas normalizadas, pueden existir dificultades en aspectos tales como la lateralidad, coordinación locomotriz, equilibrio y rapidez motora. Finalmente, relacionamos las necesidades que según el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial pueden presentar los alumnos con discapacidad auditiva y que la escuela debe satisfacer. Necesidad de desarrollarse cognitiva, motora, afectiva y socialmente. Necesidad de ser valorado y de recibir una educación a la medida de sus posibilidades. Necesidad de una interacción y de compartir significados con otros niños sordos y oyentes. Necesidad de participar lo más posible del currículo ordinario. Necesidad de experiencia directa e información relacionada. Necesidad de recurrir a estrategias visuales. Necesidad de aprovechar sus capacidades auditivas y otros canales. Necesidad de estrategias para aprender autónomamente. Necesidad de mayor información referida a normas y valores. Necesidad de asegurar su autoestima y un autoconcepto positivo. Necesidad de asegurar su identidad. Necesidad de sistemas lingüísticos de representación. Necesidad de apropiarse de un código de comunicación útil. Necesidad de conocer y utilizar el sistema lingüístico mayoritario. 3. Aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. 3,1. Desarrollo comunicativo lingüístico. No todo el alumnado con discapacidad auditiva presentará el mismo desarrollo comunicativo lingüístico y, por tanto, sus necesidades comunicativas y lingüísticas serán también diferentes. Dependerá de el grado de auditiva. Los sordos profundos presentarán mayor número de dificultades en su desarrollo comunicativo lingüístico que un discapacitado auditivo leve. La fecha de aparición de la pérdida. La personalidad del alumno y su capacidad cognitiva. El ambiente lingüístico que le rodea, principalmente en el contexto familiar, social y educativo. Los alumnos sordos de padres sordos apenas presentan dificultades en su desarrollo comunicativo lingüístico, porque desde que nacen aprenden un sistema de signos como medio de comunicación. Sin embargo, el alumno sordo de padres oyentes, como los padres usan únicamente el lenguaje oral,
presentará dificultades en la adquisición de la comunicación. En el niño oyente el aprendizaje del lenguaje es un proceso natural y espontáneo. Sin embargo, en el niño sordo va a ser un lenguaje artificial, aprendido artificialmente. Existen, pues, diferencias entre la adquisición y el desarrollo lingüístico entre niños oyentes y sordos, y entre el mismo grupo de sordos existen diferencias interindividuales. Es importante considerar que los ambientes lingüísticos en los que los niños con discapacidad auditiva se desarrollan son muy distintos, por lo que los procesos de comunicación y socialización lingüística son muy variados. La familia del niño sordo se tiene que servir de muchos más estímulos que las familias de los oyentes. Las familias son agentes clave para que no se produzca una ruptura comunicativa con el niño A. Hay que formar y ayudar a las familias a este respecto en cuanto se detecten estas dificultades. El aprendizaje comunicativo y lingüístico de los alumnos con pérdidas auditivas será un proceso lento y con bastantes dificultades. El niño sordo tardará en combinar palabras, en estructurar el lenguaje, engarzar una sintaxis. Posteriormente se podrá lograr una intencionalidad comunicativa en su lenguaje y una estructuración gramatical aceptable. Por último, el paso más difícil para ellos será entablar el diálogo y la conversación. En resumen, todo el mundo sabe que, cualquiera que sea el medio y las cualidades de las relaciones establecidas con el entorno, no se pueden predecir esquemas estándares de evolución. En una misma situación, suponiendo que la actitud de los padres sea equivalente, los comportamientos que derivan pueden diferir y es necesario tener en cuenta el estilo personal de cada niño aceptando que existen bebés apáticos, otros llorones, vivos muy sensatos, etc. Para exponer las principales diferencias entre el desarrollo del lenguaje de un niño oyente y otro con pérdidas auditivas utilizaremos el cuadro comparativo propuesto por Silvestre y Laborda, 2005. Características de la etapa, conductas del bebé oyente. Posibles conductas del bebé sordo. Etapa 1. Fonación 0 a 2 metros. Vocalizaciones reflejas o casi reflejas. No se observan diferencias en la cantidad de vocalizaciones. Etapa 2. Articulación primitiva 1 a 4 metros. Ejercitación de sonidos parecidos a los del habla y disminución de los sonidos que no lo son. Traducción de todos los esquemas melódicos. Producciones de larga duración. Puede restringir la emisión de todo tipo de sonidos. Abundancia de esquemas melódicos planos. Ausencia de curvas melódicas ascendentes. Ausencia de curvas circunflejas. Producciones de corta duración. Etapa 3. Exploración-expansión 3 a 8 metros. Actividades lúdicas con la voz. Ampliación del campo frecuencial. Producción de sonidos muy graves y muy agudos. Protosílabas. Limitación del espacio tonal, especialmente de las frecuencias graves. Etapa 4. Balbuceos canónicos 5 a 10 metros. Producción de sílabas canónicas formadas al menos por un sonido vocálico y uno consonántico de la lengua materna. Importante retraso de acceso a los balbuceos canónicos, entre los 11 y los 25 meses. Diferencias cuantitativas y cualitativas respecto al repertorio de adquisición de fonemas. Etapa 5. Estructuración lingüística del balbuceo canónico, 14 metros. La estructuración temporal del balbuceo, por ejemplo, la prolongación de la sílaba final en francés, como precursor de la organización sintáctica. No siempre se produce en el bebé sordo, aunque haya alcanzado el nivel de balbuceo canónico. El que se establezca o no parece estar en relación con los intercambios comunicativos con los adultos. Características evolutivas del alumnado con discapacidad auditiva. Todo lo que acontece debido a otras vías perceptivas que no sea la auditiva, es normal. El niño sordo comprende numerosas situaciones apoyándose en la simple mímica. Desarrolla una comprensión global sin matices. Las posibilidades de imitación son normales, aunque no imita sino lo que es accesible y jamás los elementos sonoros, por lo menos espontáneamente. Emite sonidos espontáneamente, pero no oye los sonidos que él emite.
Por lo mismo no puede establecer circuitos asociativos, que son los que constituyen la simbiosis audición-fonación, pero hay sin duda una percepción difusa de las vibraciones producidas por la emisión sonora. Algo pasa cuando vocaliza. El hecho más esencial y evidente es que el niño ignora espontáneamente cuáles son los elementos de que se compone el mundo sonoro: ruidos, sonidos y evidentemente el lenguaje. Nunca hay que olvidar que todas las diferencias que se exponen van a depender del grado de pérdida auditiva y del momento de aparición de la deficiencia. Así, el deterioro lingüístico será de mayor o menor grado. En general, aparecen una serie de dificultades que podemos generalizar en los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva que llegan a hablar, presentan dificultades en el desarrollo fonológico porque no tienen el feedback auditivo, no se escuchan, luego no se pueden modular la voz. Casi siempre presentan una voz nasalizada. El conocimiento del sonido es exclusivamente por vía visual o táctil. El niño con discapacidad auditiva también va a presentar dificultades en el desarrollo de la prosodia, porque no puede apreciar diferencias ni variaciones de tonalidad y ritmo en el lenguaje. Su timbre es ronco, apagado y gutural. La altura del sonido se hace demasiado grave o aguda. La intensidad suele ser muy fuerte, sobre todo en las sílabas de difícil articulación. Suelen hablar con lentitud. El vocabulario que presentan es pobre, impreciso y a veces confuso. No comprenden los matices. Presentan dificultades semánticas porque aprenden solo el valor absoluto de las palabras. Para ellos es difícil entender los giros lingüísticos. Sus palabras están desligadas de toda emotividad o afectividad. 3,2. Principales diferencias con los niños oyentes en cuanto al desarrollo del lenguaje. Las características diferenciales de los alumnos con discapacidad auditiva dependen básicamente de dos variables: el grado de la pérdida auditiva y el momento de la aparición de la deficiencia. La aparición brusca de una pérdida auditiva severa, además de tener consecuencias sobre el desarrollo socioemocional y cognitivo del niño, las va a tener en el habla y el lenguaje. El mayor o menor deterioro lingüístico va a depender de la edad del niño y, por consiguiente, de su grado de desarrollo lingüístico. Como características generales de la sordera postlocutiva, aparecen las siguientes. La nasalidad se implanta rápidamente. Se altera la melodía de la voz, y el ritmo se lentifica o se convierte en muy precipitado. En el habla aparecen alteraciones de las fricativas, confusiones entre sordas y sonoras y deformación de los fonemas vocálicos, i. En lo que a las alteraciones del lenguaje propiamente dicho se refiere, es muy importante, como ya se ha indicado, el momento de aparición o la edad que tiene el niño cuando se presenta la pérdida auditiva. En función de la edad, Mike-Lebas distingue los siguientes niveles. 1. Sordera prenatal o anterior a los 2 años. La adquisición lingüística que posea el niño será escasa y frágil. Además, desaparecerá rápidamente. Al niño se le considera como discapacitado auditivo de tipo congénito. Es el grupo más afectado en cuanto a capacidad de comunicación y precisa de un tratamiento especializado. Según Mike-Lebas, el hecho de que el niño pueda oír durante los 2 primeros años le beneficia verbalmente. 2. De 2 a 3 a los 5 a 6 años. La desintegración del lenguaje se puede evitar si hay una identificación temprana y se utilizan los recursos especializados rápidamente. En estos casos, la lectura labiofacial y el aprendizaje precoz de la lectura ayudarán mucho al desarrollo y conservación del lenguaje. 3. Después de los 6 años. La función del lenguaje se encuentra ya plenamente fijada, tanto para el lenguaje interno como para otros fines. La lectura permite una compensación de la ausencia de las percepciones auditivas. Se puede producir un empobrecimiento del vocabulario. La lectura labiofacial va a permitir mantener la comunicación oral. En el niño con una sordera grave de tipo congénito, hay una falta de conciencia del mundo sonoro. Su voz, habla y lenguaje se hallan afectados en mayor o menor grado, dependiendo del grado de la pérdida.
La voz en el bebé sordo se distingue demasiado de la del niño oyente. Su característica más destacada es la ausencia de ritmos en la etapa del laleo. Sin embargo, el sonido laríngeo no se altera hasta aproximadamente los 3 años. La ausencia de feedback auditivo conduce a que aparezcan deformaciones. Las características de la voz más llamativas son las siguientes: timbre ronco, apagado y gutural, etc. Nasalidad frecuente. Altura demasiado grave o demasiado aguda. La intensidad suele ser muy fuerte, sobre todo en las sílabas de difícil articulación. La melodía está prácticamente ausente. El ritmo está perturbado por las dificultades de articulación que impiden una inspiración y expiración adecuada. La velocidad, al poner demasiada atención en la articulación, resulta ser lenta. El habla del niño a sordo, cuando ya emite fonemas, controla menos las vocales que las consonantes. Asimismo, entre las consonantes las dificultades son mayores en las fricativas que en las oclusivas. Las vocales son emitidas a una intensidad mayor que las consonantes. Entre las características fonéticas más importantes destacan: dificultades de discriminación entre las vocales abiertas y cerradas. Adquieren antes los fonemas anteriores P, T, por ser más visibles que los posteriores K. Presentan mayores dificultades en los fonemas sonoros que en los sordos. Las sonoras B, D y T se ensordecen. Emiten el fonema R muy pronto, aunque incorrectamente. El fonema se adquiere difícilmente y suele ser poco estable. Falta de nitidez en la articulación del fonema L. Tienen serias dificultades con las transiciones fonéticas. En el documento publicado por FIAPAS se señalan algunas pautas de comportamiento lingüístico, tanto en los niños oyentes como en los niños sordos de 0 a 5 años, que pueden clarificar las diferencias entre unos y otros, así como constituir un primer instrumento de observación para la detección de las dificultades de audición. 2.2.1. Pautas de lenguaje en niños oyentes de 0 a 5 años. De 0 a 3 meses. Vocalizaciones instintivas para expresar malestar, hambre. Llanto, arrullo, risas. De 3 a 6 meses. Comprende y se comunica a través de emisiones con distintos tipos de entonación. Jerga, balbuceo, sonidos guturales, emisiones vocálicas. De 6 a 9 meses. Comprende entonaciones o reproches. Balbuceos, vocalizaciones, laleo y emisión de sílabas como ma, pa y da. De 9 a 12 meses. Comprende gestos y responde a ellos. Reproduce sonidos conocidos. Redobla consonantes am. De 12 a 18 meses. Comprende distintos nombres, frases cortas, familiares y órdenes sencillas. Reacciones ante prohibiciones. Dice sus primeras palabras, con una palabra expresa toda una idea. Señala con el dedo objetos y personas que se le nombran. A los 18 meses, dice alrededor de 20 palabras. De 18 a 24 meses. Comprende numerosas palabras que designan objetos, partes del cuerpo, prendas de vestir, etc. Comprende preguntas sencillas. Construye frases de 2 palabras. Dice su nombre. Responde a preguntas sencillas. De 2 a 3 años. Comprende sustantivos abstractos y adquiere nociones de espacio. Es capaz de cumplir 2 órdenes dadas al mismo tiempo. Frases de 2 o 3 palabras. Etapa del no. Enriquecimiento del vocabulario, 200 a 300 palabras. Comienza a organizar la frase. Utiliza y comprende preposiciones, pronombres, verbos simples, adjetivos. De 3 a 5 años. Organiza y estructura la frase. Importante enriquecimiento del vocabulario y del lenguaje. Lenguaje social. 3.2.2. Pautas del lenguaje en niños con discapacidad auditiva de 0 a 5 años. De 0 a 3 meses. Ante un sonido no se observan en el niño respuestas reflejas del tipo parpadeo, agitación, quietud, despertar. No le tranquiliza la voz de la madre o del padre. No reacciona al sonido de una campanilla.
Emite sonidos monocordes. De 3 a 6 meses. Se mantiene indiferente a los ruidos familiares. No se orienta hacia la voz de la madre o del padre. No responde con emisiones a la voz humana. No emite sonidos guturales para llamar la atención. No hace sonar el sonajero si se le deja al alcance de la mano. De 6 a 9 meses. No emite sílabas pa, mata. No vocaliza para llamar la atención, sino que golpea objetos cuya vibración al caer asocia con la presencia de la madre. No juega con sus vocalizaciones repitiéndolas e imitándolas del adulto. No atiende a su nombre. No se orienta a sonidos familiares, no necesariamente fuertes. No juega con imitaciones de gestos que acompañan cancioncillas infantiles, los lobitos, ni sonríe. Al reconocer estas, no dice adiós con la mano cuando se le dice esta palabra. De 9 a 12 meses. No reconoce cuando le nombran a papá y mamá. No comprende palabras familiares. No entiende una negación. No responde a dame, si no se le hace el gesto indicativo con la mano. De 12 a 18 meses. No dice papá y mamá con contenido semántico. No señala objetos y personas familiares cuando se le nombran. No responde de forma distinta a sonidos diferentes. No se entretiene emitiendo y escuchando determinados sonidos. No nombra a algunos objetos familiares. De 18 a 24 meses. No presta atención a los cuentos. No comprende órdenes sencillas si no se acompañan de gestos indicativos. No identifica las partes del cuerpo. No conoce su nombre. No hace frases de 2 palabras. 3 años. Sus palabras son ininteligibles. No repite frases. No contesta a preguntas sencillas. 4 años. No sabe contar lo que le pasa. No es capaz de mantener una conversación sencilla. 5 años. No conversa con otros niños. No manifiesta un lenguaje maduro ni lo emplea eficazmente, y solo lo entiende su familia. 4. Características de otras áreas del desarrollo. En pérdidas auditivas profundas o sordera, las consecuencias derivadas de la discapacidad son muchas y repercuten en aspectos tan importantes como el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioafectivo, la comunicación, la personalidad, etc. La principal consecuencia que se presenta en el alumnado con sordera es su dificultad para comunicarse con el mundo que le rodea, y de ella se van a derivar el resto de implicaciones. Estas son tan amplias y afectan a tantas áreas que sería muy extenso su desarrollo, por lo que nos centraremos en los aspectos más relevantes. 4,1. Características en el desarrollo cognitivo de la sordera profunda. Su desarrollo cognitivo se ve mermado debido al déficit informativo y a la falta de aprovechamiento de sus experiencias, lo que deriva en una falta de motivación para el aprendizaje. La escasa información que reciben, en ocasiones incompleta e incluso errónea, dificulta la comprensión y aceptación de normas. Presentan dificultades a la hora de planificar sus acciones y de reflexionar, actuando de manera impulsiva e inmediata, sin calcular muchas veces las consecuencias de sus acciones. Tienen gran dificultad para realizar tareas de abstracción o razonamiento, así como para formular hipótesis o proponer diversas alternativas. La pobreza o ausencia de un lenguaje interior dificulta enormemente el desarrollo y la estructuración del pensamiento y del lenguaje. Los problemas que presentan en la comprensión lectora se deben principalmente a su dificultad para la codificación fonológica y a su pobre memoria secuencial y temporal. Asimismo, presentan dificultad para comprender determinadas construcciones sintácticas y el uso de los nexos. 4,2. Características en las funciones sensoriales y motoras de la sordera profunda. La pérdida de la audición supone la carencia de un sentido fundamental, por lo que la visión cobra un papel primordial. Se produce un desequilibrio en su estructuración espaciotemporal,
dado que su falta de audición no le permite desarrollar adecuadamente su orientación en el espacio. La pérdida del sentido de la audición supone una dificultad para la estructuración del tiempo y la apreciación del ritmo. Las lesiones del oído interno llevan en ocasiones aparejadas alteraciones del aparato vestibular, por lo que se producen problemas de equilibrio en algunas personas con sordera. 4,3. Características en el desarrollo socioafectivo de la sordera profunda. Los procesos comunicativos de interacción entre el adulto y el niño o la niña con sordera son más pobres, y su contenido se reduce sustancialmente debido, principalmente, a la falta de dominio de un código de comunicación común para ambos. Ello supone la insuficiente explicación de los hechos, el porqué de las cosas, las consecuencias de sus actos, en definitiva, le falta información sobre el funcionamiento y las normas que rigen nuestra sociedad y los valores sobre los que se sustenta. Por ello, en ocasiones, el alumnado con sordera presentará un comportamiento inadecuado como consecuencia de su desconocimiento y falta de información. Esta dificultad que en ocasiones tienen los padres y las madres para comunicarse con sus hijos y dar las explicaciones necesarias sobre las normas familiares y sociales, producen una permisividad, que si se mantiene es muy perjudicial para el desarrollo de la personalidad. Las características de tono, intensidad y ritmo que presenta el lenguaje nos permiten distinguir situaciones comunicativas de afecto, ternura, enfado, etc. Estas emociones son difícilmente percibidas por la persona con sordera, dado que su canal auditivo se encuentra gravemente alterado, limitándose la comprensión de estas situaciones a las percepciones visuales, que en ocasiones dan lugar a errores. La pobreza de información y la falta de dominio del entorno más cercano producen como consecuencia que el alumnado con sordera se muestre desconfiado, egocéntrico, susceptible y, en ocasiones, impulsivo. El alumnado con sordera presenta con frecuencia dificultad para aceptar la frustración como consecuencia del bajo control que los agentes externos, familia, profesorado, etc., ejercen sobre su conducta y que resultan permisivos, favoreciendo asimismo el egocentrismo. 5. Conclusión. Los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva presentarán una serie de necesidades educativas de especiales características. Aspectos como el momento de aparición de la deficiencia, la cantidad y calidad de la pérdida auditiva y su localización determinarán en gran medida el nivel de desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Tampoco podemos olvidar si la aparición de la pérdida es postlocutiva o prelocutiva, puesto que esta circunstancia, junto con otras como el ambiente lingüístico familiar, serán las responsables en gran medida del posterior desarrollo del mismo, así como de las diferentes acciones educativas que llevemos a cabo. Presentarán necesidades en el lenguaje, la lectoescritura, el comportamiento y la motricidad. Todos aquellos aprendizajes que acontecen a través de la vía perceptiva auditiva quedarán afectados. El resto de aprendizajes que suceden por otras vías presentarán un desarrollo normalizado. Existen diferencias en el desarrollo evolutivo del lenguaje de un niño a sordo y uno oyente. El conocimiento de estas diferencias permitirá al maestro de audición y lenguaje establecer las medidas necesarias para compensar los desajustes que puedan producirse.